Estrategia sin táctica es el camino más lento hacia la victoria. Las tácticas sin estrategia son el ruido antes de la derrota. El esfuerzo bruto solo nos puede llevar hasta un punto. Ejecutar acciones sin pensarlo bien nos puede llevar al fracaso. Sabemos que la estrategia es importante, pero ¿qué es realmente la estrategia? ¿Y cómo podemos aplicarla? Hoy en este episodio vamos a hablar de la importancia de estrategia en el contexto de ganar. Tanto en los deportes como en los negocios y prácticamente en todas las áreas de la vida. Siempre vamos a poder tener mejores resultados si aplicamos estrategia. Estrategia es lo que acorta rápidamente las distancias para ganar con más frecuencia y con más rapidez. En este último episodio de Ganadores vamos a hablar de 9 ideas críticas que debemos comprender a la hora de aplicar la estrategia para ganar. Pero antes de entrar en el mundo de las ideas estratégicas, vamos a empezar hablando de qué es estrategia. Estrategia es el qué y no el cómo. No es solo un plan, son todos los grandes qués en nuestro negocio, en los que decidimos centrar nuestros esfuerzos. ¿Qué mercado de nicho vamos a dominar? ¿Qué actitudes son clave para ganar? ¿Qué conocimiento importante tenemos que tener? ¿Cuáles son las acciones críticas que nos van a dar la victoria? La estrategia es nuestra habilidad de dar forma al futuro, es nuestra capacidad de centrarnos en las cosas correctas. La primera idea de la que vamos a hablar es la diferencia que podemos obtener en resultados cuando entendemos la distinción entre mejorar nuestro rendimiento o mejorar nuestra estrategia. Rendimiento versus estrategia. Usain Bolt es el hombre más rápido del mundo. Ganó a Johan Blake y Tyson por solo 0,11 segundos. Si cogemos a un hombre en condiciones normales atlético, Usain Bolt no es 2 veces más rápido que él. Lo que esto nos muestra es que el rendimiento es limitado. Por muy bueno que seas, por ejemplo, liderando equipos o escribiendo copy, no vas a ser 10 veces mejor que tu competencia. Hay un límite que podemos alcanzar con nuestro rendimiento. Aquí es cuando entra la estrategia. La estrategia es esa palanca que hace que podamos ser 10 veces o incluso 100 veces mejores que un competidor. Una mejor estrategia sí nos puede hacer 10 veces mejor que otros. ¿Más esfuerzo? No. Cuando tú te marcas un objetivo, sea cual sea el objetivo, necesitas una estrategia. Una estrategia para llegar a ese fin. No es lo mismo competir en eventos donde te piden una serie de normas como competir en otros donde te lo cambian radicalmente. Hay eventos donde tú puedes finalizar, hay eventos donde tú puedes solo ganar por puntos, hay eventos en los que la única manera de ganar es finalizando, si no queda en empate. Entonces cada evento, cada objetivo tiene una línea diferente, ¿no? Entonces es muy importante siempre establecer un principio, a dónde queremos llegar y a partir de ese fin vamos trazando toda una serie de objetivos, primero siempre pequeños objetivos hasta que llegamos al objetivo final, ¿no? Yo la estrategia y el plan es una cosa en la que suelo no cambiar porque casi siempre me sale. Como lo practico mucho, siempre me sale, básicamente. Para no cambiarla, tiene que salir perfecta. Pero sí que en mi deporte hay diferentes estrategias que se pueden intentar. Hay mucha variedad y yo no tengo problema en cambiar de estrategia. Puedo hacer o una o la otra. El factor de suerte. Mark Cuban, el famoso propietario del equipo Dallas Maverick de la NBA y uno de los tiburones de Shark Tank de ABC, un programa de televisión famoso en Estados Unidos, hizo su fortuna operando y vendiendo Broadcast.com en la década de 1990. Broadcast.com fue una de las primeras empresas de radio por Internet. La participación de Cuban en la compañía valía más de $1.000 millones cuando fue adquirida por Yahoo a cambio de acciones de Yahoo en 1999. Cuban vendió la mayor parte de sus acciones ese año antes de que estallara la burbuja tecnológica. Y en una entrevista se le preguntó a Mark Cuban si podía replicar lo que hizo con Broadcast.com construyendo otra empresa exitosa. Cuban estaba seguro de que podía hacer crecer otra empresa y venderla para obtener una ganancia importante. Sin embargo, continuó diciendo: hacerlo durante una de las mayores burbujas del mercado de valores de todos los tiempos es pura suerte. No podría replicar eso. A veces viene la suerte y tenemos que tener la visión para saber aprovechar de ello en ese momento único en el tiempo. A lo mejor es una sola vez que viene la oportunidad, como en el caso de Mark Cuban, y tenemos que actuar rápido para aprovechar de esta ventana de oportunidad y ganar a lo grande. Ser estratégico implica coger la oportunidad cuando sale. Los grandes estrategas siempre han sabido aprovechar de estos momentos clave, cuando las cosas van en su favor para actuar. Yo creo que en deportes de contacto, en este caso Brazilian Jiu-Jitsu para mí, no se trata tanto de la suerte, es más el estar cada día repitiendo las mismas cosas y técnicas, rodando y practicando en el tatami varias horas cada día y entonces luego te va a salir solo en el tatami luchando. Fortalezas. Apuesta por tus puntos fuertes. Es una estrategia empresarial subestimada, en un mundo en el que tantas personas están obsesionadas con conseguir sus debilidades y prestan poca atención a las habilidades con las que nacieron. Nuestros rasgos de personalidad están relacionados con diferencias en el grosor y el volumen de varias partes de nuestro cerebro. Ningún cerebro es igual a otro. Estas diferencias son las que marcan nuestra personalidad. Estos rasgos de personalidad
luego dan lugar a nuestras fortalezas. Somos únicos y cada uno de nosotros puede hacer ciertas cosas mejor que otras personas. Ser estratégico significa utilizar esta unicidad en nuestro favor. Cuanto más claras tengamos nuestras fortalezas y mejor las apliquemos en el juego estratégico, más fácil va a ser ganar. Debilidades. La contrapartida de esto es el concepto de que un sistema, para operar de manera óptima, tiene una serie de variables que han de funcionar a un mínimo requerido. Por ejemplo, si vemos un sistema como un negocio, con diferentes áreas, como personas, marketing y ventas, el área financiera y de producto, tenemos que tener un mínimo a nivel de aptitudes en cada área para poder ser competitivo en un mercado. Bien si nosotros mismos tenemos estas aptitudes o alguien de nuestro equipo las tiene. Para ganar a tus debilidades tienes que estar en un punto del mínimo requerido para permanecer en el juego. No podemos pretender ganar en los negocios si, por ejemplo, en el nicho donde estamos, el marketing y las ventas son un factor crítico y, sin embargo, no lo tenemos bajo control. Un luchador tiene que ser un atleta lo más completo posible si quiere ser campeón. Pero dentro de ese posible, ¿no? lo más completo posible, existen lo que también conocemos como debilidades. En el Brazilian Jiu-Jitsu es un deporte en el que hay infinidades de técnicas, de posiciones y nadie es experto en todo. Cada uno tiene sus debilidades, mayores o menores, pero las tiene en algo, aunque sea un poco. Son esas áreas donde nos cuesta más aprender pues, un tipo de juego. Lo que tenemos claro es que hay que intentar dominar mínimamente todas esas áreas de la lucha. Lo más importante es reconocerlo y seguir avanzando y trabajar en ello, cada día estando en el tatami y practicando. Identidad. Existe un concepto llamado motivación por asociación, que muestra el poder del ambiente correcto para darnos más confianza. El mundo nos enseña por qué la identidad es tan importante. Cuando Anna Kurnikova, una joven tenista de 17 años, llegó a las semifinales de uno de los torneos más importantes, solo había 3 mujeres rusas en el ranking del Women's Tennis Association. Desde entonces ha habido una ola de tenistas femeninas de máximo nivel. Este año, de hecho, hay 10 mujeres tenistas rusas en el ranking. Lo mismo ha pasado en el mundo del golf. En el año 1998, Seri Pak, una jugadora de golf, alcanzó un torneo importante. Fue uno de los momentos deportivos más importantes en la historia de Corea del Sur. Fue la primera jugadora importante en ganar un torneo. Hoy, Corea del Sur domina el golf femenino, con 14 mujeres de los 30 mejores jugadores de golf en el mundo. Como seres humanos, estamos controlados y limitados en qué podemos lograr en términos de resultados, por lo que se llama la autoimagen. La autoimagen de las mujeres en Corea del Sur cambió a la hora de ver a su compatriota tener éxito. Tu autoimagen de lo que tú crees que puedes lograr funciona como el tope de tus resultados. Lo que el psicólogo americano famoso Carl Rogers llamó concepto de sí mismo. Tu autoimagen es como un termostato. Si nosotros, como empresarios, no nos vemos facturando una cantidad de dinero, no lo vamos a hacer. De la misma manera que existe un termostato de nuestra autoimagen, tenemos un termostato de dinero. Es estratégico cambiar este termostato y esta identidad porque nos permite lograr más con menos. Mentor, coach. En la competición, el papel del coach es clave. Detrás de grandes campeones siempre ha habido la figura que muchos no ven. Detrás de Mike Tyson, Kurs D'Armato, detrás de Michael Jordan, Phil Jackson, detrás de Rafa Nadal, Tony Nadal. En el mundo de los negocios pasa lo mismo. No podemos hacerlo solos. Todos los grandes ganadores en el mundo suelen tener un mentor o un coach, un entrenador. De modo estratégico, tiene todo el sentido del mundo, que si queremos ganar más, tenemos que buscar la ayuda de otras personas que ya lo han hecho antes. Debemos apoyarnos en otros que saben la mejor manera de obtener el resultado que buscamos. Al coach, al entrenador, le doy la misma importancia porque es lo que ayuda al atleta o al competidor a seguir avanzando y es el que le enseña o el que en esos días en el que estoy un poco menos motivada, pues es el coach el que te ayuda a motivarte aún más y seguir enfocado a tu camino. En la vida de un deportista es súper necesario que tenga un mentor, que tenga un coach, que le dirija todo ese camino. No solo ya a nivel de la especialización del deporte que practiques, sino también a nivel estratégico, a nivel físico, a nivel mental. Es muy importante que una persona en ese proceso se sienta acompañada continuamente. Por eso podemos dividir un equipo no solo en atleta y entrenador, sino en atleta y un equipo de entrenadores que tienen que ser dirigidos por un head coach. Es súper importante que el propio atleta se sienta identificado, ¿no?, con ese equipo, que se sienta a gusto para explotar lo mejor de sí mismo. Entonces, el papel del coach es fundamental a la hora de elegir qué personas van a acompañar al atleta. Cuando hablamos de alto rendimiento, cuando hablamos de conseguir realmente un objetivo, una medalla, un trofeo, un torneo, nosotros lo que buscamos siempre es ganar, es llegar y conseguirlo. Aquí no valen segundas, terceras posiciones. Sí, quizá a un nivel personal, de propia superación, pero al final del camino lo que importa es conseguir y llegar ahí. ¿Sí? A nivel de éxito deportivo, no de éxito personal. El éxito personal va por un lado, el éxito deportivo va por otro. Creatividad.
Durante un partido en los Mundiales de 1974, el jugador Johan Cruyff de Holanda sorprendió al defensa sueco Jan Olsson con una jugada y el público se quedó estupefacto con lo que había visto. Cruyff se pasó la pelota por detrás de la pierna izquierda con un suave toque con el pie derecho y con el camino libre lanzó al centro. Y todo eso lo hizo en fracciones de segundo. Fue un subliminal regate que no se había visto antes. Johan Cruyff era famoso por la creatividad en el fútbol, algo que buscaba de manera constante. La creatividad es un arma secreta en estrategia. Vitalik Buterin es el cofundador de Ethereum, la segunda criptomoneda más grande después de Bitcoin. Tiene un valor actual en el mercado de más de 400.000 millones de dólares. Buterin se convirtió recientemente en el cripto multimillonario más joven del mundo, a sus 27 años. ¿Cuál es la diferencia entre un programador de webs normal y un programador como Vitalik Buterin? La creatividad. Mismas aptitudes, diferente enfoque. Creatividad es crear lo que no existe, es combinar para crear lo que no existe. Siendo creativos tenemos una enorme ventaja competitiva porque podemos crear elementos que nos diferencian de nuestros competidores y así poder ganar más. Los grandes estrategas siempre han buscado soluciones creativas a los retos. La repetición de la técnica en el tatami es una de las claves del éxito como competidor. Hay que repetir las técnicas una y otra vez, repetir, para interiorizarlas lo máximo posible y que a la hora de poder ejecutarlas, de poder realizarlas en competición, salgan de la manera más natural y fluida posible. Enfoque. Brazilian Jiu-Jitsu es una de las artes marciales con más diferentes tipos de técnicas. Solo en la escuela de Gracie Jiu-Jitsu hay más de 600 técnicas. Con tantas diferentes técnicas, dónde centrarte se convierte en algo clave a nivel estratégico. El enfoque es algo muy particular de cada atleta, de cada competidor, de cada deportista, tanto si es profesional como no es profesional. Uno tiene que sobre todo, conocerse a sí mismo, saber cuáles son sus aptitudes, qué es lo que está dispuesto a sacrificar y qué es lo que está dispuesto a hacer para llegar a ese objetivo. Entonces, el enfoque es la concentración. Yo el enfoque lo busco meditando, porque yo cuando medito visualizo ese objetivo, esa meta que quiero llegar. Por ejemplo, en mi caso de Brazilian Jiu-Jitsu, me imagino yo con la medalla en el podio y entro dentro de mí y me lo visualizo. El mundo de los negocios no es diferente. Vivimos en tiempos de grandes cambios. Siempre habrá algo nuevo para distraernos. Nuevas redes sociales, nuevas herramientas, nueva información. El cambio y lo nuevo se convierten en un constante compañero. El enfoque siempre ha sido una de las actitudes más importantes para un empresario y sobre todo en estos momentos actuales es más importante todavía. Podemos decir que ahora el empresario que domina esta actitud de enfoque crea una ventaja competitiva. Lo que muchas veces vemos en personas que consideramos que tienen mucho talento se reduce a una diferencia de enfoque. El enfoque convierte a los buenos intérpretes en grandes intérpretes. El enfoque convierte a los buenos empresarios en grandes empresarios. Dos claves claras son concentrarse en decir no a las distracciones y trabajar en el mismo problema durante un tiempo extraordinariamente largo. Ambas claves son sencillas, pero no fáciles. Dedicar un tiempo largo en buscar resolver pocos problemas o vencer unos pocos retos hace que las personas lleguen a otro grado de conocimiento. En la autobiografía Born to Run de Bruce Springsteen deja algunas cosas muy claras cuando Bruce habla de sus inicios. No tenía una habilidad natural para tocar la guitarra. De hecho, después de sus primeras lecciones, renunció, incapaz de tocar una nota. No tenía talento para cantar. Cada grupo del que formaba parte necesitaba un cantante principal y nunca era él. Y casi todos lo despidieron. Su primer agente simplemente dejó de devolverle las llamadas y los compañeros de banda se rindieron y siguieron adelante sin él. Si hay algo que podemos aprender de Bruce Springsteen es que el talento está sobrevalorado. La habilidad se adquiere. Para crear las aptitudes que queremos necesitamos tener enfoque y compromiso. Sin estos dos factores no podemos jugar el juego de largo plazo, que requiere llegar a tener un alto nivel de aptitudes que hacen la diferencia. En un combate de Jiu-Jitsu pocas veces existe lo que se llama la palabra suerte. Lo que existe son las oportunidades. Dos rivales igualmente preparados, físicamente, técnicamente, todas las aptitudes que tienen bien parejas y de repente uno de los dos comete un error. El otro lo aprovecha. Eso no es suerte. Eso es aprovechar esa oportunidad y para aprovecharla tienes que estar muy bien preparado. Tienes que estar muy enfocado en tu disciplina y en el trabajo que tienes que hacer. Por eso también es muy importante saber aprovechar las oportunidades que te da la vida paralelamente a una competición, ¿no? Entrenadores que tienen un juego diferente al nuestro, pues ir a entrenar con ellos, aprovechar esas virtudes que tienen, esos truquitos que solemos llamar, ¿no? Muchos de técnicas y creo que esa mezcla entre la oportunidad que tienes de aprovechar factores externos y una vez dentro de la competición aprovechar esa oportunidad del fallo del otro, pues que muchos a lo mejor la llaman suerte, es un factor importante, ¿no? en el rendimiento. Ejecutar. Está claro que la mejor estrategia del mundo no va a funcionar si no somos capaces de ejecutar. Steve Jobs dijo lo siguiente: para mí las ideas no valen nada, a menos que se ejecuten. Son solo un multiplicador, la ejecución vale millones. Steve Jobs era un visionario, pero también ejecutaba. Y las cosas salían. Realmente piénsalo por un momento.
puede ser que la implementación sea uno de los factores más importantes para tu éxito. Y no se habla de ello en ningún sitio. Si buscas en Amazon, encontrarás 199 referencias para ideas de negocio. Si buscas implementación de negocios, encontrarás 18 referencias. Y la mayoría de ellas no tienen nada que ver con lo que es implementación. Si tú ejecutas, te pones por delante de tu competencia. Mejorar nuestro rendimiento no va a ser suficiente. Hacer más, tampoco. Tener grandes ideas, tampoco. Lo que hará la diferencia para ganar más va a ser crear una estrategia sólida e implementarla. Podemos tener todos los sueños posibles para obtener la victoria. Es el momento clave en el que llegamos a la cima. Pero tanto en los negocios como en el mundo de la competición, si no ejecutamos, no hay resultado. En el mundo de la competición, esta ejecución son las horas que dedicamos a hacer repeticiones, son nuestro enfoque de hacer las cosas bien en el entreno. En el mundo de los negocios es lo mismo. Esta ejecución son las acciones clave que repetimos hasta que se convierten en aptitudes para el negocio. El entreno es nuestro negocio cuando salimos de nuestra zona de confort y buscamos hacer realidad nuestros sueños. En este último episodio hemos hablado de grandes ideas relacionadas con la estrategia. Obtenemos mejores resultados cuando nos enfocamos en ser estratégicos en nuestros negocios y en nuestras vidas. Cuando somos estratégicos, somos capaces de crear nuestro futuro.